Estoy en el audio. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. ¿Y no tienes para hacer hamburguesas? Buenas tardes. Sí, Ah, ¿pensaste que era Bruno? sí. No. Buenas tardes. Hola, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bien, parece que ya son todos. Vamos a empezar con unas preguntas acerca del tema pasado, que fue el tema de mediciones de escurrimiento y registros de aforo. Primer pregunta. ¿Cuáles son los dos tipos de aforos o cómo se distinguen los dos tipos de aforo? ¿Con qué nombre? Directo e indirecto, es correcto, Irving Cerón. Empezó Frida, ¿cierto? Sí, Frida. Torres. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el tipo de aforo que consiste en arrojar una sustancia de concentración conocida al cauce? Irving Cerón. Siguiente pregunta. ¿Cómo se le conoce al aparato que mide el nivel guardado de altura en un cauce de forma automática? Correcto, Irving Cerón. Limnígrafos. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los 4 tipos de presentaciones de datos de aforos? Cuatro. Cuatro tipos de presentación de datos de aforos. Correcto, Leonardo Rubio. Y última pregunta. ¿Cuál es el rango de valores en los que ronda el factor de velocidad para aforo directo mediante el método de flotadores? El factor para ajustar la velocidad en aforo por flotadores. Correcto, Sergio Manuel. Recuerden que era o 0.7 o 0.8. Vital. Bien. Pues buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar con la clase número 15. La clase número 15 de la tercera semana del curso de verano. Recordemos que el curso de verano dura 5 semanas, así que ya estamos
en la parte final del curso de verano. Los invito a que no se atrasen en las entregas de sus trabajos, tanto de reportes como de prácticas. También a que pongamos atención sobre todo en los cuestionarios para que no se queden sin realizarlo y después no se promedie su calificación por 0. Otra indicación es que estemos al pendiente de la plataforma. De todas maneras, yo les avisaré cuando haya una nueva actividad cargada en la plataforma. Y bien, les voy a compartir una presentación. Es una presentación acerca de un ejemplo práctico de análisis de datos de escurrimientos superficiales. Vamos a ver un caso en el cual se tiene que estimar primero, de acuerdo a la distribución de probabilidad de Gumbel, un gasto asociado a un periodo de retorno y posteriormente vamos a transitar ese gasto en la sección de un cauce de un río. Bien, les voy a compartir pantalla. Bien, este es un ejercicio del tema 3.3 y dice así: determine la elevación de las traves de un puente localizado aguas abajo de la estación hidrométrica 18349, tomando el cero del lecho inferior del cauce, considerando una avenida máxima asociada a un periodo de retorno de 25 años, calculada mediante la distribución de Gumbel para valores extremos. Evalúe la capacidad hidráulica mediante la fórmula de Manning, tomando en cuenta una pendiente del cauce de 2% y una sección rectangular de ancho fijo. Para el grupo de la tarde vamos a considerar un ancho fijo de 5 metros. Y considerando también un bordo libre entre la superficie del agua y la trave de 1.5 metros. Y para ello, para poder estimar qué altura tendríamos en una sección, considerando un ancho fijo, que es una sección casi rectangular, y que tenemos un bordo libre de 1.5 metros, vamos a aplicar la fórmula de Manning. La fórmula de Manning es una evolución de la fórmula de Chesi para el cálculo de velocidad de agua en canales abiertos y también en tuberías que no trabajan a presión. Fue propuesta por el ingeniero irlandés Robert Manning en 1889. Esta es una fórmula que se conoce como la fórmula de sección pendiente, aunque, bueno, en el ámbito profesional toma más el nombre de la fórmula de Manning, pero oficialmente es parte del método sección pendiente para poder transitar un cauce. El concepto de tránsito de un cauce se refiere a estimar los niveles de agua en un cauce en función de sus parámetros, como pueden ser sección, pendiente o alguna otra característica aguas arriba que podamos tener o que pueda ser conocido. La fórmula de Manning está asociada a la velocidad, donde la velocidad es igual a un coeficiente de rugosidad multiplicada por un parámetro que se llama radio hidráulico, el cual asocia tanto el área hidráulica en una sección como su perímetro. Ese parámetro hidráulico se eleva a la 2/3, posteriormente se multiplica por la pendiente elevada a la 1/2. Si el caudal es igual a velocidad por área, tendríamos que caudal sería igual a velocidad, que es todo esto que está de este lado, y únicamente tendríamos que aumentar la variable de área dentro de la ecuación para que nos quede la igualdad respecto a un caudal.
lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a estimar el evento asociado al periodo de retorno de 25 años y después ese evento lo vamos a comparar con distintas características o distintos niveles de agua en el cauce para poder determinar cuál es el nivel de agua que corresponde al evento de 25 años. Una vez teniendo ese nivel, que sería el evento de 25 años, se le suma una distancia que es el bordo libre, que es una distancia entre el tirante de agua y el lecho inferior de las traves de un puente para poder dejar, digamos que, una distancia libre y evitar que el agua pueda chocar con la trave y pueda generar algún daño en el puente. Entonces, para ello yo les he pasado la estación, los datos hidrométricos de la estación, es la estación 18.349. Se los pasé al grupo en un blog de notas, así que les pido que copiemos esos datos del blog de notas y los peguemos en una hoja de cálculo. Yo lo voy a hacer a continuación de este lado en una hoja que voy a generar aquí. Y una vez pegados esos datos, lo que vamos a realizar es borrar los datos o los años que no poseen información, que tienen datos cero. Así que espero a que peguen sus datos y a que podamos borrar los años que no tienen lectura de datos. Me van comentando, por favor, conforme vayan terminando y si tienen alguna duda. ¿Pudieron ver esta lámina o no? ¿Me lo indican, por favor? La lámina que se está proyectando. Ah, sí. Bien. Inge. Gracias. Es que pensé que no les estaba proyectando la pantalla, pero sí. En lo que van pegando los datos, comentarles que estamos trabajando con otra estación hidrométrica, no la que está justo en el sitio donde estábamos calculando el caudal en función al área de la cuenca. Esto se debe a que sí nos quedaríamos con 38 datos, como dice Andrés, 38 datos. Esto se debe a que la estación climatológica que está
justo en la presa se encuentra afectado a su descarga por la obra hidráulica que corresponde a la presa. Es decir, los valores de caudal que están registrados no corresponden o no son dependientes directamente de los eventos de precipitación, ya que dependen más que nada de la administración de la descarga del vertedor de la presa. Es decir, que como tenemos una presa, pues se está interrumpiendo el tránsito normal del escurrimiento superficial y no podríamos asociar esas descargas a una distribución de probabilidad, por ser afectados por otro factor, otra variable, que en este caso es el ser humano y la distribución y el manejo y operación de las obras de excedencia. Entonces, por eso no ocupamos esas dos estaciones que se encontraban cerca. Vamos a trabajar con la 18349. Y bien, voy a regresar al problema para ver qué es lo que decía. Determine la elevación de las traves de un puente localizado aguas abajo de una estación hidrométrica tomando el cero en el lecho inferior del cauce. Hasta ahora no podemos determinar todavía la geometría ni ningún parámetro hidráulico, considerando una avenida máxima asociada a un periodo de retorno de 25 años, calculada mediante la distribución de Gumbel para valores extremos. Eso ya lo podemos realizar. De acuerdo a los datos, recuerden que los primeros parámetros probabilísticos para determinar la distribución de probabilidad de Gumbel eran la media y la desviación estándar. Así que si ustedes ya tienen sus datos, podemos únicamente aquí poner la media. La media va a ser igual al promedio de los datos. Así que promedio de C2 a C39. Y después tenemos el segundo parámetro estadístico, que es la desviación estándar. Y esto será igual a la desviación estándar.m de los datos desde C2 hasta C39. Pongo ahí mi cursor para que vean la fórmula. Desv est. Bien. Vamos a esperar otros 2 minutos en lo que los demás terminan. Y bien, voy a abrir la presentación que ocupamos para la distribución de probabilidad. Estábamos en el tema 2 y me parece que era el tema 2.5, parte 2. Efectivamente, es esta. Distribución de Gumbel para valores extremos. Si de repente dejan de ver la pantalla, me indican, por favor. Ahora estoy en la plataforma en la presentación de distribución de Gumbel. Bien, ahora tenemos que ocupar
los datos de, el número de datos. Vamos a determinar el número de datos, que en este caso son 38, para poder obtener los parámetros de mu-y y desviación estándar de y. Y para ello vamos a ir a la tabla. Vemos que 38 está entre 35 y 40. Y para poder estimar más, de una manera más precisa, el valor de mu-y y desviación estándar de y, vamos a realizar una interpolación lineal. Para realizar la interpolación lineal copiaré los dos datos de 35 y de 40. Entonces veamos, los voy a copiar de este lado de la pantalla de Excel. Este sería el dato 35, este sería 40. En 35 tenemos 0.5403. En 40 tenemos 0.5436. En 35 tenemos como sigma y 1.1285. 1.1285. Y en sigma y para 40 es 1.1413. Voy a poner aquí los nombres. Voy a buscar los símbolos. Es un símbolo. Y aquí está. Mu, y. Y del otro lado el símbolo es desviación estándar. Ahí está. El primero es mu-y. Y el segundo es desviación de y. Listo. Entonces veamos si nuestro dato es 38, el dato de mu-y va a ser un ponderado entre 0.5403 y 0.5436. Para ello vamos a hacer una resta. Noten que en realidad no está a la mitad. Si estuviera a la mitad, si fuera 37.5 que no podría haber un dato, pero bueno, imaginemos que fuera 37.5. Si fuera ese el caso, nada más hacemos la suma y dividimos entre 2. Pero como no es así, este promedio va a ser igual a... Primero restaremos el valor que tenemos, que es 38, menos el valor inicial, que es 35, y ese resultado lo vamos a dividir entre el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Sí? Es decir, con esta fórmula lo que estamos buscando es determinar en qué porcentaje se encuentra el 38 respecto al 35 si comparamos la posición del 40 con el 35. Es decir, dividiríamos 3 entre 5. Ya que tenemos ese factor, ahora ese factor va a ser multiplicado, aquí lo voy a encerrar en otros dos paréntesis para que no haya problema de orden de operaciones. Ese factor lo vamos a multiplicar por la diferencia que hay entre los dos valores de 0.5436 y el parámetro inferior. ¿Sí? Ya que tenemos ese factor multiplicado por la diferencia, a toda esta operación le vamos a sumar el valor inicial. ¿Cuánto vale inicialmente? Pues el valor en el
número 35, que sería 0.5403. Y le damos Enter. Nos sale un promedio ponderado de 0.54228. Les voy a pasar la fórmula y ustedes van a programar la fórmula de sigma y. Si van siguiendo mis mismas celdas, si ponen sus datos en mis mismas celdas, tendrían que ocupar la misma fórmula. Sería lo más fácil. A continuación voy a hacer lo mismo para sigma y. De hecho, pues se me hace más fácil copiar la fórmula. Voy a copiar la fórmula y lo único que voy a cambiar en esta fórmula es algunas casillas. ¿Cuáles casillas? Pues estas, las de aquí, porque ahora va a ser la misma comparación. Nada más verifico que esté bien. A ver. Primero vamos a obtener el factor dividiendo 0.38 menos 35 entre 40 menos 35. ¿Está correcto? Sí. Y después ese factor se va a multiplicar por la diferencia que hay entre los valores de sigma y en 40 menos sigma y en 35. Después ese valor, todo ese resultado, se va a sumar al valor inicial. El valor inicial en este caso es de 1.1285. Y de esa manera me sale a mí un valor de 1.1361. Nada más verifico que se encuentre entre los dos valores, que quiere decir que probablemente no nos equivocamos. ¿Me indican, por favor, cuando terminen? Aquí podríamos poner ponderación lineal. Interpolación. Aquí tenemos los datos para Gumbel. Ahora vamos a empezar a calcular. ¿Me indican, por favor, si alguien se queda? Y si ya terminaron, nada más indíquenme ya. Bien. Recuerden que la vez pasada en realidad tomamos el valor más cercano. Lo más aproximado sería, sí, desde luego, hacer la interpolación lineal. Bien, ahora vamos a ir a el método de distribución de Gumbel para valores máximos y tenemos que, vamos a estimar la probabilidad de no excedencia. Y para determinar la probabilidad de que sí se exceda ese valor, tendremos que restar 1 menos la probabilidad de no excedencia. Bien, ahora, ¿qué parámetro podemos determinar a continuación? El parámetro alfa y el parámetro u. El parámetro alfa es la desviación estándar de y entre la desviación estándar de x. Entonces, aquí vamos a poner alfa. Sería igual a la desviación de y entre la desviación de x. Y para este alfa voy a ingresar el valor del símbolo de alfa.
Aquí está. Ahí está, alfa. Alfa, repito, es la desviación de Y entre la desviación de X. Alfa, desviación de Y entre desviación de X. A continuación obtenemos el parámetro U. U es igual a la media menos mu Y entre la desviación, menos mu Y entre alfa, perdón. Entonces, mu Y sería igual a mu Y es la media menos mu Y, la media menos mu Y entre alfa. Tenemos que es de 31.45. Y por último, obtendríamos el parámetro B, ¿sí? A partir de un evento conocido, es decir, si estuviéramos asociando un gasto o un caudal a una probabilidad de ocurrencia, calcularíamos con esta fórmula de exponente B, pero como queremos hacer lo inverso, es decir, conozco la probabilidad que puede ser determinada como la inversa del periodo de retorno. Sé que el periodo de retorno es 25 años, pero ahora lo que no conozco es el evento asociado a esa probabilidad de ocurrencia. Entonces, no tengo esa probabilidad de ocurrencia, vamos a ocupar la fórmula inversa de B, que es menos logaritmo natural de menos logaritmo natural de la probabilidad de no excedencia. Entonces, para determinar la probabilidad de no excedencia, primero vamos a convertir el periodo de retorno, aquí lo pondré, 25 años, en la probabilidad de excedencia. ¿Cuál es la probabilidad de excedencia? 1 menos la probabilidad de no excedencia. Entonces, esa probabilidad es la inversa del periodo de retorno, 0.04. Por lo tanto, la probabilidad de no excedencia es igual a 1 menos el parámetro de arriba, uno menos 0.04, y este es el evento que vamos a considerar dentro de estos logaritmos neperianos. Para ello vamos a calcular el coeficiente, el exponente b. Esto es igual a menos logaritmo natural de menos logaritmo natural de la probabilidad de no excedencia. Menos logaritmo natural de menos logaritmo natural de la probabilidad de no excedencia, que es la casilla de arriba. Así que ahí espero y me indican, por favor, cuando lleguemos hasta ese punto. Inge, ¿cómo es la fórmula para obtener U? Sí. La fórmula de U, ¿dónde la puse? Sí la había puesto, era la media menos... No, a ver. La desviación, este es mu y, este es sigma y de la interpolación, este es alfa. Aquí volví a repetir mu y, pero es U.
Por eso no lo he encontrado. Ahí está. Ahí está. Y la fórmula es la media menos mu y entre alfa. La media menos mu y entre alfa. Sí, de nada. Me indican, por favor, cuando hayan terminado, cuando hayan llegado hasta ahí. Inge, ¿puede poner en la columna 651 de B? Ujú. Es menos logaritmo natural de menos logaritmo natural de C50. Los espero. Me indican, por favor. Ya falta casi lo más sencillo de este primer inciso. Uno, vamos, gracias. Bien. Bien, ya nada más nos falta la última fórmula. Es la fórmula que se usa para determinar el evento, donde el evento es X. Para ello voy a mis ecuaciones y aquí tenemos para el caso inverso del exponente X será igual a B entre alfa y a eso se le suma U. Entonces B entre alfa más U. B es 319 entre alfa más U, donde U es 31. Tenemos que el evento
es de 105.8 metros cúbicos por segundo. ¿Mm? En la mañana no hicimos la interpolación lineal de los valores de mu y y de sigma y. Y el resultado fue 105.5. Entonces, es significativa la variación. Muy pequeña. Pero pues sí, serían 0.3 metros cúbicos. Que sería como el punto... Como el 0.3%. Punto 28, punto, más o menos. Ujú. Bien. Ahora vamos a hacer una tablita de periodo de retorno y caudal o gasto, donde el periodo de retorno va a estar en años y el caudal en metros cúbicos por segundo. Vamos a obtener varios caudales o varios gastos asociados a varios años para generar una línea de tendencia que me permita ver cómo se va incrementando el gasto en función de el periodo de retorno o la inversa de la probabilidad. Entonces, para el primer periodo de retorno lo dejaremos en 2, el siguiente 5, el siguiente 10, el siguiente 20, 25, 50 y 100. Donde 2 es el año asociado a un gasto al cual se le conoce como gasto formativo. Y bueno, el máximo evento sería 100 años para este ejemplo. Para el ejemplo, vamos a determinar los niveles en 25 años y en 100 años, para que tengamos un parámetro de comparación. Bien, si ustedes programaron correctamente su tablita, únicamente cambian aquí el año y nos dan los valores de caudal automáticamente. Así que yo voy a ir cambiando mis años y voy copiando los resultados. ¿25 ahora? Y por último, 100 años. 138. Me comentan si alguien se queda para esperarlo, por favor.
Ahora voy a generar una gráfica con los periodos de retorno contra el caudal. Vamos a ponerle a este título. Distribución de probabilidad de gastos máximos. Voy a agregar también los títulos de los ejes. De este lado tenemos gasto. Ahora al final checamos lo de la práctica, pero si es la práctica 2, lo vamos a juntar con lo que empezamos el día de ayer. Coeficiente de escurrimiento y número de curva es práctica 1. Y práctica 2 sería la práctica que estamos realizando hoy y también la práctica que hicimos ayer, que era acerca de los métodos de aforo, si recuerdan, por la sección. Estas dos prácticas las dejaríamos como práctica 2, correcto, ¿sí? Sí. Me avisan, por favor, cuando ya tengan su gráfica lista para continuar. Bien, vamos 1, 2, 3, 4, 5. Gracias. Bien, a continuación lo que vamos a realizar es el tránsito del cauce. Vamos a estimar los niveles de acuerdo a los niveles o las características de la geometría del cauce. Y para ello vamos a ocupar los datos que indica la fórmula de Manning. Necesitamos rugosidad, necesitamos área, radio hidráulico. El radio hidráulico involucra tanto el área como el perímetro. Y también necesitamos la pendiente. La pendiente es de 2%, por lo tanto será de 0.02. Va a ser expresada en 0.02. Para ello voy a hacer una tabla
que empiece con número. Y voy a darle de 1 al 10, más o menos como en 10 iteraciones llegaremos al resultado. Después voy a poner coeficiente de rugosidad de Manning. Para ríos, para cauces de ríos, es de alrededor de entre 0.020 y 0.035. Aunque podría ser un poco mayor o menor, dependiendo de si el coeficiente o si el cauce es liso o es más rugoso. Para una rugosidad muy pequeñita, en caso de que fuera un cauce muy liso, tendríamos un coeficiente pequeño, y para una rugosidad mayor, el coeficiente de rugosidad es mayor. Entonces tendremos que, vamos a considerar un coeficiente de 0.035 para todos los casos. Después una pendiente del 2%, que es igual a 0.02. Y a continuación vamos a ingresar los parámetros hidráulicos, que son área hidráulica, perímetro mojado, radio hidráulico, y con esos datos calcularemos así el caudal. Bien. Para este primer inciso, para este problema, estamos considerando que la sección del cauce es rectangular, como aquí lo dice, una sección rectangular de ancho fijo de 5 metros. Entonces, se está simplificando ese cauce como si fuera un rectángulo, cuyo ancho es de 5 metros. Ahora, el área hidráulica será el área de la sección transversal del cauce. El área, desde luego, definida por el agua en el cauce. Para determinar esta área, pues es el área únicamente de un rectángulo, donde tenemos la base, que son 5 metros, por una altura. Así que en la tabla nos va a hacer falta un espacio que corresponda a base y altura para poder determinar el área. La base es continua para todo el ejemplo. Ahí está. Y ahora vamos con la altura. La altura va a ser una variable. Nosotros vamos a ir modificando la altura para ver con distintos niveles qué caudal o qué gasto podemos desalojar. Entonces, este lo dejaremos como variable. Sin embargo, para la primera iteración pondremos 10. Yo voy a poner 10, a ver qué resultado me da, cuánto caudal podemos desalojar con esos 10 metros de altura. El área va a ser base por altura, que es 5 por y, entonces área la vamos a ligar base por altura. Bajo toda la fórmula de área porque se va a repetir. El perímetro mojado es la línea que intersecta las dos fases, la fase del suelo y la fase de el agua. Entonces, esa línea que intersecta a ambos medios, a ambas fases, va a ser esta línea, únicamente partiendo desde el espejo de agua
Ujú. Luego se va a ir por la base y luego la altura. De manera que el perímetro mojado va a ser igual a 2 veces la altura, que son estas dos distancias, 2y, más la base, que es esta otra distancia de aquí a aquí. Ujú. Para ello vamos a apuntar aquí, perímetro mojado es igual a la base más 2 por altura. Ujú. El radio hidráulico únicamente es el área hidráulica entre el perímetro mojado. Estos parámetros de radio hidráulico, perímetro mojado, área hidráulica, lo van a ver más en detalle en la materia de hidráulica de canales. Por último, vamos a calcular el caudal. Me dicen, por favor, si quieren que los esperemos. Si alguien se quedó. Bien, vamos a continuar con la fórmula del caudal y para ello vemos que el caudal va a ser igual a 1 entre el coeficiente de rugosidad de Manning, considerando que K entre N es el coeficiente de rugosidad. Entonces tendríamos que Q va a ser igual a 1 entre este coeficiente de rugosidad. Luego eso va a multiplicar al área. Luego va a multiplicar al radio hidráulico a la 2/3 por radio hidráulico, que es 2 elevado a la 2/3. 1 entre el coeficiente de rugosidad, que multiplica al área, que multiplica al radio hidráulico a la 2/3, que multiplica a la raíz cuadrada de la pendiente. La raíz cuadrada de la pendiente es igual a la pendiente elevada a la 1/2. Repetimos 1 entre n que multiplica al área hidráulica, que multiplica al radio hidráulico elevada a la 2/3, que multiplica a la pendiente elevada a la 1/2. Y nos tiene que salir 320. Me indican, por favor, si alguien se queda. A continuación, nada más voy a bajar las fórmulas y voy a probar distintas alturas para determinar
con qué altura logramos desalojar para el periodo de 25 años 105.8 y para el periodo de 10 años 138.4. Entonces aquí, como nos pasamos de los 105, voy a poner 5 a ver qué tal. Se pasa. 4. 4 está bastante cerca. 3. 3 ya es demasiado bajo. 3.5. No. 3.6. Todavía no. 3.7. 3.7. No. 3.8. No. 3.9. Y por último 3.95. Con 3.95 podemos desalojar ese caudal de 25 años, que son los 105.81. Entonces, como este valor es mayor que el valor de referencia, se acepta. Como 106 es mayor que 105.8, entonces, ok. Ocuparemos la misma tabla para el periodo de retorno de 100 años, solo que ahora tenemos que superar 138.4. Como pues ya hice una variación, una elevación, sí, una evolución, no, una validación con distintos datos, ya sé que más o menos está entre 5 y 4, por lo tanto empezaré aquí con 4.5, 124, 4.7, 131, 4.9, 138.5, perfecto. En 4.9 hemos llegado al valor. Es ligeramente por encima del valor del gasto máximo. Así que con estas dos elevaciones podemos podríamos tener, digamos que el nivel de seguridad en 100 años, desde luego, porque es mayor, pero podemos tener un parámetro de referencia a partir de qué elevación se puede desplantar la trave del puente en cuestión. ¿Hasta aquí dudas? Dicen que no hay dudas. Bueno, pues examen entonces.
Ahí está, tenemos para un canal rectangular periodo de retorno de 25 años y el otro es para un canal rectangular de un periodo de retorno de 100 años. Ya tenemos dos casos, pero ahora vamos a evaluar un tercer caso con un canal trapecial. Así que voy a copiar los mismos datos para un canal trapecial. De Bien. En el canal trapecial vamos a realizar lo mismo, solo que ahora el cálculo del área y el cálculo del perímetro no van a ser el mismo. Vamos a ver. Ahora vamos a tener un canal de la siguiente manera. Vamos a considerar que el cauce es un canal trapecial, cuyos márgenes se encuentran inclinados a un ángulo de 45 grados. Tanto este margen como este otro margen. Bien, ahora, el área va a cambiar, el área no va a ser base por altura, aunque tengamos la elevación a una altura determinada y. Y si tenemos la base como B, que recordemos que B es de 5 metros, ahora, como noten que la inclinación está a 45 grados, lo que equivale a un triángulo. Para empezar, es un triángulo rectángulo. Es decir, que guarda un ángulo de 90 grados entre dos de sus líneas. Pero también es un triángulo donde tanto la altura como la base, es decir, tanto Y como B subíndice I, digamos, que es diferente a esta base que es del lado 5, tanto Y como BI son iguales. Por lo tanto, la hipotenusa sería igual a la raíz de Y al cuadrado más, como B es lo mismo que Y es el parámetro independiente, sería raíz de Y al cuadrado más raíz de más Y al cuadrado. Por lo tanto, C será igual a la raíz cuadrada de 2 veces Y cuadrada. Y como podemos aplicar la propiedad distributiva de los exponentes, el exponente se va tanto al 2 como también a Y cuadrada. Por lo tanto, lo escribiré acá abajo. C es igual a raíz de 2 que multiplica la raíz de Y cuadrada. La raíz se elimina con el cuadrado de Y. Y tendríamos que C es igual a raíz de 2 por Y. Ya sé cuánto valen esta distancia de aquí a aquí, que es raíz de 2 por Y. Pero como tenemos 2 veces raíz de 2 por Y, ¿sí? La longitud 1 total, que sería la suma de 2 veces lo mismo, sería igual a 2 veces la raíz de 2 por Y. Y ahora poniendo el resultado en un
En una forma elegante tendríamos que L1, que es la distancia tanto de la margen izquierda como de la margen derecha, será igual a 2 por raíz de 2 es 2 elevado a la 1 medio más 2 medios, 3 medios. Y eso multiplicado por Y. Ahora entonces, como el perímetro mojado es la suma de todas las longitudes, y L1 ya considera tanto el lado izquierdo como el lado derecho, perímetro mojado será igual a 5, que es la base fija, más 2 elevado a la 3 medios por Y. Entonces voy a programar este perímetro en mi Excel, pero antes vamos a determinar el área. El área de esta figura se puede dividir en 2 o en 3 elementos. Un elemento puede ser el que se encuentra delimitado por un rectángulo con líneas verticales al fin de la base. Este rectángulo sería base por altura, entonces digamos que es área 1. Tenemos de este lado el área 2 y de este lado el área 3. Veamos que área 2 y área 3 desde luego son iguales. Ahora, el área 1, área es igual a área área 1 más área 2 más área 3. Entonces, el área 1 va a ser igual a base por altura, es decir, B por Y. Y como ves constante, 5 por Y. Ahora, el área 2, que es igual al área 3, eso es igual a, como son triángulos, sería igual a la base por la altura entre 2. Como son triángulos rectángulos y B es igual a Y, sería base por altura, Y por Y, es decir, Y cuadrada, y al dividirlo entre 2 nos quedaría Y cuadrada Y cuadrada entre 2. Pero como hay dos figuras, el área 2 y el área 3, esto lo multiplicaríamos por 2 para poder obtener la suma de área 2 y área 3. Por lo tanto, área 2 más área 3 sería igual a 2 veces Y al cuadrado entre 2. Ahora ya tenemos tanto el área 1, que es 5 por Y, más el área 2, que es Y cuadrada solamente, porque estos dos se eliminan y nos queda Y cuadrada. Por lo tanto, el área total será igual a 5Y más Y cuadrada. ¿Dudas hasta aquí? Esto lo verán más a detalle ya en la materia de hidráulica de canales. Y básicamente, si le entendieron a este procedimiento, no tendrán mucho problema en una de las unidades de hidráulica que se enfoca en secciones compuestas y el método de Manning, desde luego. Fórmula de Manning. Bien, ahora las fórmulas que hemos obtenido las vamos a programar.
PM es igual a 5. Igual a 5, que es la base, lo voy a ligar con ese 5, más, paréntesis, voy a voltear aquí el orden, únicamente para dejar Y del lado primero, más Y, que es altura, por 2 elevado a la 3 medios. Perímetro mojado aquí me sale de 33. Y el área es 5Y más Y al cuadrado. Que sería 5 por Y, que es altura, más Y, que es altura, al cuadrado. ¿Me indican, por favor, cómo van? Me dicen en qué se quedaron y lo revisamos. Si ya terminaron Frida y Andrés, pueden revisar con qué altura podemos librar el gasto asociado al periodo de retorno de 25 años y con qué gasto el de 100 años, en lo que yo reviso con sus compañeros algunas dudas. Los escucho. Si tienen dudas respecto a alguna de las fórmulas, me lo indican, por favor. Únicamente aquí pasaré. El coeficiente es el mismo, la pendiente es la misma, la base es la misma, la altura no es la misma, el área hidráulica, la fórmula es la misma, etcétera. Aquí me paso. Para una altura de 10 me paso. Voy a probar con una altura de 1 metro. Aquí me hace bastante falta. Probemos la media, 5. Aquí me paso porque son 105. 4, 3, 2, 3.5. 3.2. No, estaba entre 3 y 2, entonces es 2.5. 2.6. Sí, estaríamos ahí con 2.6. Sí, los dio lo mismo. Chavos. Sí, Mayor que 105.8. Bien. Y vamos a hacer el mismo cálculo, pero ahora para el periodo de retorno de 100 años. Para el periodo de retorno de 100 años tenemos que
podemos empezar por lo mismo, pero ahora hay que superar 138. Entonces, si se dan cuenta, con 3 ya me había pasado. A ver, voy a probar con 2.9. No, con 2.9 no. Nos pasamos o sea, es menor que el valor de 138, por lo tanto se acepta el de 3. En el caso de la evaluación de los niveles de agua en una sección, desde luego iremos al inmediato superior tratando de dejarlo tanto en decenas de centímetros o, si queremos ser demasiado precisos, a cada 5 centímetros, pero no lo podemos cerrar a un valor tan exacto porque constructivamente los constructores no van a tomar ahí su pie de rey para obtener exactamente esa medida milimétrica. Entonces se acepta el valor de 3 y el valor de 2.6 para si se tratara de una sección más parecida a una sección transversal. Bien. Ahora, fíjense que esta forma que es en realidad medio hexágono, lo podríamos completar así, y si estuviera bien derechito, sería la forma perfecta de un hexágono. Esta forma se encuentra en algunas descripciones de la naturaleza, como en los panales de las abejas, y tiene una relación de optimización. De hecho, en los canales hidráulicos, la sección trapecial, esta sección trapecial, a 45 grados, que sería la mitad de un hexágono, es la más eficiente para conducir hidráulicamente un caudal. Esto quiere decir que con mucho menor altura vamos a poder desalojar ese gasto. Aquí vemos que tenemos una altura de 5 y aquí una altura de no es 3.95 y aquí con 2.6 se puede desalojar esa área, ese caudal, perdón. Y es igual un poco obvio porque el área hidráulica será mayor. Será mayor con menor altura. Bien. Veamos el ejemplo. Este es un ejemplo práctico para saber a dónde nos lleva la estimación de un gasto asociado a un periodo de retorno. Pero no dejemos de perder de vista que aquí estamos considerando secciones que pueden ser o rectangulares o trapeciales, dependiendo si el cauce se parece a esa sección. No siempre el cauce va a tener una forma parecida a una fórmula, a una geometría regular. Por lo tanto, para determinar las áreas y los perímetros mojados de una sección transversal, se suele, desde luego, hacer un levantamiento topográfico y estimar, de acuerdo a distintas elevaciones, en una tabla que pueden ser a lo mejor cada 10 centímetros, su área hidráulica asociada a esos 10 centímetros, su perímetro mojado asociado a, a esos 10 centímetros de altura, y se va generando un reporte para todos esos datos de perímetro mojado y área, ingresarlos en esta tabla. Ya no tendríamos una base y una altura, sino directamente ingresaríamos perímetro mojado y área hidráulica, y así podríamos obtener un caudal o un gasto asociado a esa elevación. ¿Cuáles son las desventajas de esta metodología? Que consideran una pendiente
casi continua del mismo valor, que sería del 2%. Entonces, si yo tengo una sección del río donde hay una pequeña estabilidad de la pendiente media, pero después incrementa la pendiente o disminuye la pendiente abruptamente, no podríamos emplear este método porque únicamente considera una de las pendientes. Entonces, como todos los métodos, tiene sus limitantes, hay que hacer uso del criterio. ¿Otra vez? No. Y bueno, me indican por favor si tienen alguna duda y les pido que tengan cuidado en el micrófono. Si es que están en otra cosa y los escucho, los voy a sacar de la clase. Porque recuerden que las clases se están grabando y van a salir nada más los ruidos. ¿Alguna duda respecto al ejemplo? Bien, sería parte de la práctica 2. Y si no hay dudas, vamos a pasar al pase de lista. Inge, ¿cuándo subirá esta clase? El día de hoy. Ah, ok, sí, porque me quedé ya el último. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué tipo de fórmula? Es que necesito hacer la última tabla, en que por eso nada más ahí me quedé para checar el video y ya hacerlo junto con viendo el video, pues. Ok, Sí, pero no mira, hay problema. el área hidráulica es esta fórmula. Inge, El metro mojado, ¿sí? en caso de que hubiera diferentes pendientes, sí podríamos ocupar este método y hacer como por secciones, Se podría ocupar el por estudio por secciones. secciones. Sí, a ver, ¿qué es lo recomendable? Obtener la pendiente, desde luego, en el cruce donde se va a hacer el cruce del puente. Sin embargo, ya hay algunos modelos matemáticos que permiten incluir varias secciones en un mismo cálculo y hacen este procedimiento para varias secciones. Uno de los modelos que hace esto es el ECRAS, que es un modelo de la Armada de Estados Unidos, que es un modelo igual gratuito, no tiene mayor complejidad, es al igual que este un método unidimensional. Entonces, y de hecho es el que pide la CONAGUA para delimitación de zona federal y también eh, para determinación de los niveles en un puente. Ujú. Se llama ECRAS. Si nos da tiempo, al final de la unidad 5 les puedo enseñar o a trabajar con este modelo o con otro modelo de simulación de lluvias. Ya checamos cuál nos da más tiempo. ECRAS, así se llama. Es un programa, de hecho, demasiado viejito. Es raro que sigue siendo vigente, pero sí. Se ocupa y se realizan muchos estudios con ese programa. Tiene sus desventajas. Una de las desventajas es que el programa ocupa o plantea más bien que el río se encuentra totalmente derecho. Aunque aparentemente podemos hacer dibujos ahí podemos ingresar las secciones como si se tratara de un río que es sinuoso, como este ejemplo. El ECRAS matemáticamente lo que va a hacer es esto. Y al hacer o al trabajar con un cauce totalmente recto, no estaríamos considerando la condición desfavorable, porque la turbulencia que generarían estas vueltas en el río generaría una acumulación, una disminución de velocidad y desde luego un aumento
Aquí tendríamos una velocidad que va a disminuir y un aumento en la altura. Ujú. Entonces, este caso de aquí es el desfavorable y este caso de aquí es el que genera el ECRAS. Ujú. Si ustedes conocen a un ingeniero hidráulico y les dice, yo sé trabajar el ECRAS o yo he hecho algunos estudios, pregúntenle qué cosa no considera el modelo y si no sabe qué decirles, pues nada más es un capturista. Pero recuerden que nos van a pagar por nuestro criterio y nuestro criterio tiene que estar fundamentado desde luego en la teoría. ¿Me indican, por favor, si hay alguna duda o pasamos ya a la última parte? Y para canales pequeños como el que está enfrente del TEC, igual se calcula, bueno, se puede calcular igual. Para canales pequeños, ¿qué, Andrés? No Que oí todo. está como en el frente en el TEC. Sí se puede calcular todo. De hecho, ahí podríamos ingresar este modelo. Ese modelo que es el ECRAS o otro modelo. Y también podríamos aplicar esta metodología para poder aforar la capacidad hidráulica del canal. Sin embargo, para ese tipo de canales donde la pendiente es demasiado pequeña, o sea, puede que el canal tenga una buena capacidad de conducción, pero si aguas abajo, es decir, más adelante del curso del cauce, o del curso del flujo, se encuentra un obstáculo, ese obstáculo va a generar una acumulación aguas arriba y va a generar que se pueda desbordar el canal. Entonces, en pocas palabras, para canales o para cauces de ríos con una sección, con una pendiente muy pequeña, ahí influye mucho lo que hay aguas abajo. Cualquier obstáculo que haya aguas abajo va a afectar aguas arriba. Entonces, aunque nosotros hagamos una modelación o hagamos un cálculo como este, y nos diga el cálculo que sí es suficiente esa sección para poder desalojar el agua, y no estamos observando esas cosas que suceden en campo, pues no nos va a dar un valor realista. No sé si contesté tu pregunta, Andrés. Sí, Se sí, sí. pueden ver los dos modelos. Hay que tener cuidado aguas abajo qué obstáculos puede haber. Disculpe, Inge. Ujú. Hola, hola, Inge. Sí, sí, sí. Sí, los escucho. Perdón. Es que bueno, le vengo a decir desde que mi teléfono ya no tiene nada de batería. Entonces, si me puedo desconectar y ponerme mi asistencia, o no sé. Que no tengo ya Sí, nada, se me va a apagar mi teléfono. ok. Nos vemos entonces. El lunes, ¿sí, verdad? Sí, Soy Juan Manuel Muñoz del grupo B. sí, 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 te ubico. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Hasta Cuídese. luego. Y otra duda, Inge. Ajá. No sé si en el caso del aire influye en la velocidad del caudal y también puede que aumente o disminuya su caudal. Mm, esa es una pregunta bastante importante. Sin embargo, igual depende de varios factores. Puede ser igual el régimen. De hecho, para obras hidráulicas como presas, se calcula la distancia, más bien se calcula la altura de la ola a la cual podría llegar una ola que es generada por viento. Recordemos que el oleaje se puede generar por viento. El oleaje se genera por viento. Entonces, para, digamos, cuerpos de agua muy grandes, sí se puede determinar esta ola para poder calcular o diseñar la altura de la cresta de una presa por sobre esa altura máxima de la ola, más aparte el borde libre, que es lo que nos falta en este ejercicio. Entonces, en canales o en cauces de río no se toma en cuenta, digamos que el efecto es mínimo.
¿Habrá lugares donde sí se tome en cuenta? ¿Algún otro fenómeno donde sí se tome en cuenta el flujo multifásico? Por ejemplo, una aplicación de la hidráulica, o digamos que un paso más allá de la hidráulica, es el estudio de la hidrodinámica. Resulta que las mismas ecuaciones que se simplifican para poder nosotros emplearlas en ingeniería civil vienen de unas ecuaciones que se llaman ecuaciones de Navier-Stokes. Esas ecuaciones son uno de los 10 problemas fundamentales, bueno, digamos que de los 10 problemas matemáticos que no tienen solución y que se da una cantidad de dinero a la persona que lo pueda resolver. Hace algunos años ya resolvieron uno de esos 10 o 5 problemas que no tienen solución. Entonces, fíjense que esas ecuaciones se aplican tanto para hidráulica básica, es decir, nosotros en hidráulica básica vemos muchas fórmulas que en realidad vienen de esas ecuaciones. De hecho, el planteamiento de la fórmula de Manning también viene de esas ecuaciones, la ecuación de Bernoulli, de energía, seguro la han visto, que bueno, no es lo mismo la ecuación de Bernoulli y la ecuación de energía, son distintas, unas consideran pérdidas y otras no, esa es la única diferencia, pero ¿a qué iba? Ah, sí. Todos los problemas hidrodinámicos vienen de esas tres ecuaciones, la ecuación de continuidad o ecuación de conservación de masa, la ecuación de conservación de momentum y la ecuación de energía. Entonces, de esas tres ecuaciones que no tienen una solución exacta, se puede estudiar los fenómenos que nosotros vemos en ingeniería civil, tanto como el diseño de cohetes para volar a la luna, o el diseño de aviones, o el diseño de barcos, o el diseño de carros o motos aerodinámicos, o el diseño de cascos de motos de esos que son diseñados con tecnología de última, tecnología de punta, perdón. Entonces, hay fenómenos donde sí importa más el flujo multifásico que a lo mejor en un canal o un cauce. No se toma en cuenta. Más sí se toma en cuenta, o últimamente dentro de la investigación se ha estudiado cómo la interacción entre los lodos, entre el sedimento y un flujo totalmente, bueno, de agua, pues. A esa interacción entre dos flujos o dos fluidos con distintas propiedades se le conoce como flujos multifásicos y desde luego sí tienen una variación, digamos que los resultados tendrían una variación que si no se consideran los sedimentos. No sé si los hice más bolas, pero no, no se toma en cuenta el aire. Hay otros efectos, hay otros problemas donde sí se toma en cuenta el aire. Lo pueden encontrar como flujos multifásicos o simulación multifásica. Sí, sí he escuchado de los problemas que hacen respecto de matemáticas, y uno de ellos es de esto de Sí, hidráulica. sí, sí, sí. De hecho, fíjense que de ahí vienen todos los esquemas numéricos. Hay distintos esquemas numéricos que son básicamente la aplicación de métodos numéricos para llegar a una solución de una ecuación diferencial. Entonces, está interesante eso. Bien, vamos a calcular lo último antes de que se nos acabe la sesión. Nada más faltaba calcular la altura considerando el bordo libre. Vamos a ir a el caso más desfavorable de todos, que el caso era considerando el cauce como una sección rectangular para un periodo de retorno de 10 años. Entonces, la elevación de la trave tendría que ser mayor que la altura
o la profundidad del agua, que es 4.9, más el bordo libre de 1.5. ¿Sí? Todas las obras de los puentes, incluso las presas, tiene que considerarse un bordo libre para que nunca se llegue ni siquiera a llegar a ese nivel del puente. Un puente es una estructura delicada y el hecho de que el agua llegue a las traves podría generar una inestabilidad estructural. Entonces, el puente se puede empezar a desplantar, la trave, desde la elevación de 6.4 respecto a el cauce, el lecho inferior del cauce. Se podría desplantar a esa altura. Aquí nada más un paréntesis. Tomamos como base del puente 5 metros, aunque de acuerdo a la normativa, un puente se considera para anchos mayores a 6 metros. Para anchos menores a 5 metros podría ser una obra de drenaje, aunque igual depende de qué tan accidentado es el sitio para que se pueda considerar puente, porque si es una barranca, desde luego es un puente. Ya no hay dudas hasta aquí. El bordo libre es una distancia como un factor de seguridad. Entonces, es una distancia que se deja entre la elevación que hemos calculado y a dónde llegaría la obra o a dónde podría empezar la obra. Entonces, digamos que del valor máximo donde puede llegar el espejo del agua, todavía le vamos a dejar 1.5 metros y a partir de ahí se va a empezar a desplantar primero las traves, ¿sí? Después la estructura del pavimento, ¿sí? Si tenemos aquí el cauce, tendríamos aquí el espejo de agua, tenemos el bordo libre de 1.5 y a partir de aquí van las traves. Las traves pues pueden ser de distintas geometrías, pueden ser, algunas son de este tipo trapecial, no recuerdo exactamente su nombre. Y a partir de aquí, bueno, se colocan las traves. Pueden ser varias traves. Creo que les llaman ballena a una. Sí. Sí, a unas les llaman ballenas, pero para puentes se me fue exactamente el nombre porque hay unas traves que son, no llevan toda la estructura completa, sino únicamente son los pilares. Se me fue el nombre, déjenlo recuerdo. Y arriba de aquí iría la estructura del pavimento y después la guarnición, etcétera. Pero es importante determinar esta altura mínima porque no es la altura a la cual va a pasar el camino, sino a partir de ahí para arriba se va a empezar a generar todo el diseño de la estructura. En la presa, por ejemplo, vamos a tener la cresta. Esa cresta se encontraría más o menos así. Tendríamos el nivel máximo del agua. Y el bordo libre, aquí sería una distancia libre entre la capacidad máxima de la presa y la cresta. Entonces, digamos que es una distancia vertical de seguridad que permite que la estructura no falle hidrológicamente, no haya una falla hidrológica. Bien, entonces voy a dejar de compartir y vamos a pasar lista. Empiezo por el grupo A. Vaca Barrón Alexis, presente, estaba hace rato, lo vi. Peña López Luis Ernesto. Presente. Gracias. Pichardo Labra, presente, ya la vi igual. Romero Soto Jonathan.
No está. Valdés Cano Daniel. No está. Alamilla Domínguez Luis Manuel. No está. Ávila Saucedo Yamilé. Presente. Hola, presente. Aspeiti Hernández Hugo. Presente, Inge. Hugo, presente, igual. Presente. Cero Granados Joana. Presente. Presente. Cerón Pérez Irving. Ya lo vi, presente igual. Flores Solares Cristian. Presente, Inge. Cristian, tú asistes más en la mañana, ¿verdad? Sí, Inge, por lo general sí, pero estos últimos 2 días asistí en la clase a la tarde. Vale, sí. Por- Hernández García, Víctor, porque yo ya luego los ubico por presente. varios. Presente. Víctor, presente, ya te vi. Gracias, Inge. Islas Padilla, Valeria, ya la vi, presente. Presente. Igual. López Caballero, Alex Yair, Presente. presente. Martínez Orozco Brenda, Presente. presente, gracias. Mendoza Goden Daniel, presente. Mendoza Rivera Andrés, presente. Morales Calderón Luis Felipe, Presente, Inge. presente. Luis Felipe. Muñoz Gutiérrez Juan Manuel. No está Juan Manuel. Pérez Chávez. Inge. Ah, sí. Es el chavo del teléfono, sí. Gracias. Rubio Ángeles Leonardo. Presente. Rubio Ángeles. Después Vital Monroy, Sergio. Presente, Inge. Y Zamora García. Zamora García no está. Pues bueno, sería todo por el día de hoy. Que tengan una buena tarde, que tengan buen fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos primero Dios el día lunes. Gracias, Inge. Gracias, Inge, igualmente. Gracias. Hasta luego, Adiós. buena tarde. Una pregunta, Inge. Sí, ¿Ese tema hasta qué día va a terminar? Disculpe, es que dijo que iba a ser buena el más pregunta, largo, ¿no? sí. Sí, vamos a terminar el día lunes. Espero que terminemos el día lunes o a más tardar a principios del martes. El tema 4 debe de llevarnos únicamente 3 días. Y por último, el tema 5 nos llevará la última semana. En la última semana igual haremos el periodo de entrega de segundas oportunidades, así que ya estamos en la recta final. No se estresen, ya vamos a acabar. Va a ser un poco más pesado, pero bueno. Igual aváncenle para que si nos da tiempo podamos ver por lo menos algún modelo de simulación. Perfecto, Sí. Inge. Gracias. Inge, Cuídense, que tengan buena tarde. Sí. Inge. Ay, ¿me puede decir qué lleva la práctica 1 y qué lleva la práctica 2, por favor? Sí, la práctica 1 es coeficiente de escurrimiento y número de curva. Para la práctica 2 realizamos déjenme me acuerdo. ¿Puede repetirlo, Inge, lo de la clase, de lo de la práctica 1? La práctica 1 es coeficiente de escurrimiento y número de curva. Eso es lo que hicimos en AutoCAD, ¿verdad? Es correcto, sí. Y para la práctica 2 ya no era en AutoCAD, me acuerdo que lo hicimos en Excel. Era un ejemplo de aforo, ¿no? Ah, exacto. Empezábamos con el ejemplo de aforo, de la clase pasada, y también concluimos con este método para determinar la altura, para determinar el caudal que podría pasar por una sección, en función de la altura. Entonces ya lo de la clase del lunes sería práctica 3. Lo de la clase del lunes sería práctica 3. Y el lunes tentativamente vamos a ver cómo separar un hidrograma de un
Del escurrimiento total, vamos a ver cómo separar el escurrimiento directo y el escurrimiento base. ¿Sí? Entonces, tentativamente haríamos eso en un ejemplo y veríamos rápidamente el tema de infiltración. El tema de infiltración no es un tema tan sencillo. Bueno, escurrimientos es difícil, pero el tema de infiltración depende mucho de variables que no siempre se tienen. Entonces, vamos a tratar de ver un método que sea sencillo, pero hay bastante incertidumbre en la estimación de infiltración. De hecho, es otra rama de la hidráulica que se clasifica como hidrología subterránea o geohidrología. Igual si tienen tiempo, denle una leída y a ver qué vemos el lunes para poder completar esos subtemas. Ahora sí, nos vemos, chavos. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes. Gracias, Inge. Gracias, Hasta Inge. luego. Que tenga buen fin de semana. Cristian, Fin. nos vemos.